Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo y esto es Desde el Escondite, una serie de programas en formato de audio que estoy enviando para que sean compartidos, distribuidos por distintas personas mientras me encuentro refugiado del acoso policial. Este audio que usted escucha lo puede compartir, lo puede enviar a cualquier persona que usted quiera y vamos a conversar hoy día, vamos a hacer el tercer capítulo de Miedo, Violencia y Poder y vamos a ver precisamente un pasaje de la Biblia que trata exactamente esas tres cosas, casi como si yo lo hubiera sacado de ahí. La verdad es que no lo saqué de ahí, pero me lo encontré después y dije, wow, esto trata exactamente de lo que yo vengo hablando. Así que lo vamos a leer con mucho cuidado y vamos a entender qué es lo que nos dice la carta de los romanos, que es lo que nos dice Dios finalmente, que es su gobierno correcto, digamos, y cómo funciona la política de acuerdo a Dios. Porque aquí dice Romanos 13, y partimos en el versículo primero, dice, todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas, de suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Los que resisten se traen sobre sí la condenación, porque los magistrados no son de temer para los que obran bien, sino para los que obran mal. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación. Porque ministro de Dios, porque es ministro de Dios para bien. No sé por qué me mandan cosas mientras estoy en esto. Sigamos. Porque es ministro de Dios para el bien. Pero si haces el mal, teme. Porque no en vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para el castigo del que obra mal. Es preciso someterse no solo por temor del castigo, sino por conciencia. Pagadles pues los tributos que los ministros de Dios constantemente, que son ministros de Dios constantemente ocupados en eso. Pagad todo lo que debáis, a quien tributo, tributo, a quien aduana, aduana, a quien temor, temor, y a quien honor, honor. Aquí hay muchas cosas que se desprenden. Primero que nada, aquí claramente se nos dice cómo funciona un gobierno adecuado según el sentido bíblico crístico del asunto. El gobierno correcto es aquel que hace que los malos tengan miedo, que es de lo que vengo hablando hace más o menos 2 años sin saber que existía un pasaje en la Biblia que trataba exactamente de eso. ¿Para qué tenemos gobierno? ¿Para qué tenemos autoridades? ¿Para qué tenemos violencia? ¿Para qué tenemos la fuerza? El uso de la fuerza, que la gente, oh, la violencia es mala. No, no. Aquí está clarito, la espada, la venganza, el castigo. Dice, ¿ah? No en vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra mal. Esa es la función del Estado, de acuerdo a la Biblia, y esa es la función del Estado, de acuerdo al cristianismo. Y es la función del Estado de acuerdo al capitalismo revolucionario. Yo no sabía que teníamos exactamente la misma idea. Entonces vamos a partir con lo primero. Dice, bueno, tenéis que someterse a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios. Bien. Eso quiere decir que hay que obedecer las leyes cuando este gobierno ha sido instituido por Dios. Y cuando ha sido instituido por Dios, te da la característica después. Cuando los malos tienen miedo, el gobierno es de Dios. Bien, o sea, está bastante claro. No, no hay mucha vuelta. Muchos canutos, evangélicos y otras gentes han tomado esto y han dicho, ah, todos los gobiernos que hay son de Dios. Y por lo tanto son todos buenos porque son todos de Dios. No, no quiere decir esto que Hitler lo haya puesto Dios, ni que eh, a Stalin lo haya puesto Dios. Dios no es libre. No, 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 ni Allende lo había puesto Dios, todo lo contrario. No, recuerden, esto tiene que ser combinado también, tiene que ser observado con el episodio este de Juan, donde está Jesús en la montaña y el demonio le muestra los gobiernos, le muestra los reinos de la tierra y le dice, su poder me ha sido concedido a mí. Es decir, que los gobiernos de la tierra están al servicio del demonio, no al servicio de Dios, eso sale en Juan. Y aquí lo que nos dice es que tenemos que obedecer a las autoridades del gobierno en tanto y en cuanto, y viene la condición, sean aquellas instituciones que hacen que los malos tengan miedo. Es decir, que es el gobierno legítimo en una situación dada, es aquel que hace que los malos tengan miedo y por lo tanto los buenos están tranquilos. También habla de eso. Y también toca un tema ético bastante importante, porque aquí siempre se ha planteado que el cristianismo es una idea de que todos nos llevemos bien, de que seamos amorosos, de que a puro abrazo, besito y no sé qué. En cambio acá dice, pagad a todos lo que debáis. Dice, a quien tributo, tributo, es decir, hay que pagar impuestos. ¿A quién hay que pagarle los impuestos? Al Estado de Sebastián Piñera, al gobierno de Donald Trump. ¿A quién hay que pagarle los impuestos? Al que hace que los malos tengan miedo. A ese hay que pagarle los impuestos. ¿Bien? Eh,
aduana, lo mismo, la aduana es un tipo de impuesto, digamos, y luego dice, a quien temor, temor, es decir, que no puedes andar teniéndole miedo a todo el mundo, tienes que tenerle miedo a aquellos que te debes tener miedo, es una deuda. Y luego dice, a quien honor, honor. Y eso aquí hablamos de honrar al otro, es decir, de tratarlo como una persona buena. Tratarlo como una persona que se merece un trato especial, eso de la dignidad, por ejemplo. Aquí nos dice claramente, no a todo el mundo lo vaya a tratar con honor, solamente a quien le debes honor. A quien honor le debas, a honor le pagas, pero no le das honor a todo el mundo. Otra cosa es ser caritativo, otra cosa es ser visitar a los enfermos, visitar a los presos, que son mandamientos. Si visita al preso, visita al enfermo, me estás visitando a mí, etcétera, orar por los muertos, rezar por la conversión de las personas, todas esas cosas están súper bien. Pero si alguien no se ha ganado el honor, no se le trata con honor. ¿No es cierto? El honor es una deuda, igual que el temor. No hay que tener miedo tampoco de la gente, no hay que actuar temeroso. Hay que actuar temeroso de a quién se le debe temor. Y se le debe temor a quien aquel uno ha actuado mal, ¿no es cierto? Entonces uno ha actuado mal, entonces aquel que hace que los malos tengan miedo, le da temor. Bien, eso es súper importante para seguir con nuestro punto siguiente en esta cuestión, porque es súper importante que entendamos, ¿no es cierto?, que no solamente es una idea mía, es algo que además está en la Biblia y que además nosotros lo podemos ver en todas las civilizaciones y culturas. Siempre hay en la sociedad humana un grupo que da miedo y un grupo que tiene miedo. Y para que los malos tengan miedo, los buenos tienen que dar miedo. Y para que los buenos tengan miedo, los malos tienen que dar miedo. Por lo tanto, nosotros, bueno, hoy en día sabemos que vivimos en un Chile donde los malos dan miedo, los buenos lo tienen y eso tiene que cambiar. Entonces yo he estado pensando en formas de que esto cambie, pero vamos a seguir con la puntuación como la tenía. Bien, primero que nada hay que dejar de lado la tolerancia. Cuando la tolerancia tiene que existir, digamos, en términos de las opiniones, de las posturas políticas, de las posturas, de las ideas, ¿no es cierto?, para el debate, para la conversación, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el debate sea productivo, sea constructivo, se pueda llegar a buen término, se pueda contraponer ideas, no sea lleno de insultos, de amenazas y esas cosas. Es súper importante que exista esa tolerancia. Pero cuando los malos dan miedo y los buenos lo tienen, la tolerancia se convierte en impracticable y quien practica la tolerancia traiciona el bien. ¿Por qué? Porque en el momento en que los malos están utilizando la violencia que genera miedo para acaparar poder, y el poder, aquí estamos viendo que lo tiene, según Dios, el que da miedo, clarito. Entonces, si tú ocupas un 1% de tolerancia, ese 1% de tolerancia se lo lleva en victoria el mal. Es como lo que los gringos dicen, no negociamos con terroristas. Muy bien, con los terroristas nunca se negocia. ¿Por qué? Porque eso implica, una negociación implica una equivalencia moral. Y no hay equivalencia moral que valga entre un gobierno más o menos bueno, más o menos corrupto, y unos terroristas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, el gobierno de Estados Unidos empieza, nosotros no negociamos con terroristas, el gobierno de Chile negocia todo el tiempo con los terroristas, lo hace constantemente, pero en el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, dice, no negociamos con terroristas, eso es demostrar, ¿no es cierto?, que no hay una equivalencia moral. El gobierno de Chile dice, yo también soy terrorista y por eso negocio con los terroristas, ¿no es cierto? Se muestra como un gobierno terrorista al ponerse a igualdad de condiciones con los terroristas. Al plantearse una igualdad de condiciones, una equivalencia moral que no debería existir. Bien, luego ahora vamos a hablar vamos con el problema de la autoridad, el estado profundo y la maduración de las estrategias del miedo. Vamos a hablar de eso, porque eso era súper importante que lo tratáramos. Voy a ver si alcanzo a pasarlo entero en estos 10 minutos que quedan de audio. Primero, la autoridad. Si nosotros vemos, alguien ha jugado 21 real, Blackjack le dicen también, o el Monopoly, o también el Gran Santiago, etcétera, son juegos donde hay alguien que hace de banco, hace de casino, hace de casa, ¿no es cierto? Y él maneja el juego. Esa persona que maneja el juego, en un juego con reglas simples, es muy fácilmente fiscalizable por los pocos miembros que participan del juego, digamos. Lo vemos y decimos, oye, no, pues así no se juega, esto está infringiendo las reglas, etcétera. Pero a medida que el poder se va haciendo más y más complejo, cosa que los libertarios estúpidamente llaman el Estado se va haciendo más grande, no se va haciendo más grande, se va haciendo más complejo. El poder político va adquiriendo complejidad. Y eso es lo que le pasa naturalmente al Estado liberal. El Estado liberal siempre va a crecer en complejidad por su naturaleza de Estado impersonal. Es un Estado de leyes, no de personas, ¿no es cierto? Estado de derecho, que yo no estoy en contra de que haya orden y seguridad, pero el concepto de Estado de Derecho lo encuentro tan equivocado, bueno, pero ese es otro tema. Entonces, este Estado de leyes, no de personas, ¿no es cierto?,
al no ser un organismo humano, tiende a llenarse, ¿no es cierto?, de tumores cancerígenos que solamente crecen y chupan y chupan y chupan los recursos, ¿no es cierto? Entonces hay que sacar la grasa del Estado. No, 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 la grasa, porque la grasa está ahí y la grasa en el cuerpo son como ahorros, digamos. Cuando uno tiene guatita, tiene grasa, que es energía que uno va a poder utilizar después en una situación en la que la necesite, digamos, cuando pasa hambre, etcétera, y se consume, se chupa esa grasa. En cambio, lo que se saca del Estado son los tumores cancerígenos. ¿Y por qué uso este lenguaje? Porque exactamente son porciones del aparato público que lo que hacen es enquistarse, igual que un tumor, ponerse ahí y succionar recursos y no sirven para nada. Eso es lo que hace un tumor. Un tumor es un conjunto de células que no sirve para nada y chupa recursos. Y crece. Eso hace el Ministerio de la Mujer, el FOSI, está lleno. El Ministerio de Planificación Social, que no sé cómo se llama ahora, le han cambiado el nombre 20 veces, está lleno de tumores. Está lleno de tumores. El servicio del sector público está lleno de tumores. Tenemos casi 1 millón de funcionarios, una locura. En un país de 20 millones de habitantes, el 5% de la población son funcionarios públicos, una locura. Obviamente estamos llenos de tumores ahí. Y eso es lo que los libertarios dicen, hay que sacar la grasa del Estado, hay que achicarlo. No es el problema, no es achicarlo, hay que extirpar los tumores. Tiene tumores, ¿bien? No es un problema de tamaño, ¿bien? Es un problema de complejidad, que la complejidad, mientras más complejo es el organismo, más fácil es que le ingresen, ¿no es cierto?, células inútiles que pasan piola por la complejidad del organismo y se multiplican hasta que ya están fuera de control. Bien, entonces esa situación donde tenemos este organismo lleno de tumores, además por su complejidad, ¿no es cierto?, tiene que distribuir el poder. El poder pues ya sabemos, basado en la violencia y el miedo, como todo poder político de la historia humana. Entonces, en esa distribución de poder necesita funcionarios que ejecuten en el Poder Ejecutivo, legislen en el Legislativo y judicialicen en el Judicial las cosas que son de materia pública de la sociedad, que se consideran públicas por una sociedad dada. Estos funcionarios ingresan al sistema y estos funcionarios, ¿no es cierto?, son recogidos, obviamente, de la sociedad civil. Van agarrando personas y les van haciendo, oiga, ¿usted quiere trabajar para el Estado? Sí, yo quiero trabajar para el Estado, venga para acá, boom, y las contratan. Bien, eso constituye un nicho donde yo puedo usar poder que democráticamente no me he ganado y de forma ilegítima. Entonces aquí vamos a hablar del Estado profundo, el Deep State. ¿Qué es lo que es el Deep State o el Estado profundo? Es que estas bolsas de células cancerosas contienen dentro de sí una célula, un conjunto de células bastante importante que está organizado, está organizado o no organizado, pero sí tácitamente organizado a través de ideologías, ¿no es cierto? Podríamos hablar a través de una memética orgánica, no sintética, sino una memética orgánica, pero igual memética. De todas maneras, es decir, bueno, voy a explicarles la memética ahora. ¿Por qué sería 4 o 5 audios más? Pero estamos diciendo que comparten, ¿no es cierto?, una ideología, así que piensan parecido. Y que por lo tanto, sin necesidad de mucha organización, ni de mandarse mucha información, ni recado, ni mensajes, ni nada, pueden, ¿no es cierto?, actuar, por ejemplo, para negarle el bono que están sacando ahora de 500 lucas, por ejemplo, a una persona X porque él dijo X cosa alguna vez en Twitter. Eso es el Estado profundo, básicamente. Son personas que tienen poder, a veces están organizadas, a veces no tanto, y ese pequeño poder que tienen, combinado, puede destruir a una persona, causarle miedo, usar violencia contra ella, a través de el uso de estos pequeños poderes dentro de lo que es lo público. Y por lo tanto, mientras más complejo el Estado, más riesgo hay de que esto ocurra, digamos. Pero siempre hay riesgo de que esto ocurra, o sea, siempre, incluso en el Estado más simple, va a pasar ese agente de policía que va pasando por ahí y que justo porque le cae súper mal, te va a pasar un parte por nada y va a inventar la cuestión y cagaste y punto, y te va a pasar la multa y te multa. ¿Por qué? Porque le caíste mal, porque erís la persona que le cae mal al policía en cuestión, ¿no es cierto? O sea, eso es inevitable. Pero a mayor complejidad del Estado, digamos, estas cadenas meméticas son capaces de crear auténticos imperios interestatales o sea, intraestatales y así, ¿no es cierto?, generar una pesadilla para mucha gente. ¿Bien? Entonces, de esta forma es precisamente como maduran las estrategias del miedo. Cada vez que un grupo de personas considera, por ejemplo, las feministas, que los hombres tienen que tener miedo, por ejemplo, los nazis, que los judíos tienen que tener miedo, por ejemplo, los
los fascistas, que todos los que sean disidentes dentro de una nación única y unificada, ¿no es cierto?, tienen que tener miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas propuestas, digamos, de marco normativo basado en la intimidación, en el miedo y en la violencia, ingresan al Estado de esta forma, ¿no es cierto? Ingresan como pequeños funcionarios que dentro van viendo que justo, mira, me encontré con que puedo hacerle la vida imposible a tal persona que es hombre, en el caso de las feministas, que es judío, en el caso de los nazis, que es, etcétera, ¿no es cierto? Y le voy a hacer la vida imposible. ¿Ah? Y así maduran las estrategias del miedo, siempre van desde abajo hacia arriba, carcomiendo desde el aparato público hacia arriba. El que no lo hace es huevón, porque así funciona. ¿Bien? O sea, si tú tienes un estado complejo, y esto vuelta a atacar la ingenuidad de mis compañeros derechistas, si tú tienes un estado complejo que está lleno de pequeños píxeles de poder, por decirlo de alguna manera, por tratar de graficarlo de alguna forma, y ves como tu enemigo ocupa todos los píxeles de poder y tú te quedas mirando y dices, oye, mira, eso es injusto, estás ocupando los píxeles de poder, estás siendo el imbécil. Estás siendo un imbécil, porque esto no es un juego de ajedrez donde podéis decir, oye, estoy haciendo trampa. Y listo. No, aquí se juega el futuro del país, se juegan los recursos públicos, se juega la salvación del país, porque se juega, ¿no es cierto?, el concepto que Dios tiene para nosotros de gobierno. ¿Ah? Si uno ve que los malos están entrando al aparato público, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, uno tiene que ser el que entra en el aparato público para hacer lo que dice aquí clarito la Biblia, que los malos tengan miedo. ¿Bien? Así que eso es lo que toca. Eso de no, es que yo no quiero ser funcionario porque me quiero dedicar a otra cosa y no sé qué es la cuestión. Bueno, vaya a tener que asumir que los funcionarios van a ser los otros y por lo tanto va a ser al revés que como dice Dios acá. En vez de ser los malos los que tienen miedo, van a ser los buenos los que tienen miedo. Bien. Um, y, y bueno, así van madurando y van desde abajo hacia arriba carcomiendo el poder del Estado. Los estados, los poderes, digamos, ideológicos desde el fascismo, desde un poco antes del fascismo, digamos, se construyen ya, si bien tienen normalmente un caudillo, un líder, que eso es una cosa que hoy en día ya no está, desde el principio del siglo XX ya las cosas se construyen, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba. Es decir, que antes de ser gobierno, Lenin ya tenía policía y ejército. Antes de ser gobierno, Hitler ya tenía policía y ejército. Antes de ser gobierno, Allende ya tenía policía y ejército. ¿No es cierto? Entonces, no es como que tú llegas arriba y tomas el control del Estado, como era la idea del siglo XIX y para atrás, ¿no es cierto? Y tomas el control del Estado y desde ahí, ¿no es cierto?, tú impones tu ideología. No, 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 no. Tú creas el Estado con tu ideología y luego lo ocupas. Si el Estado está con una ideología que tú consideras, con tus razones, que es incorrecta, que es la mala, y tú crees que la tuya es la buena, y después vamos a ver, en el siguiente capítulo vamos a ver por qué la ideología de izquierda es mala, la ideología de derecha es buena, y vamos a hablar de las diferencias biológicas entre izquierda y derecha, y por qué la izquierda y la derecha sí existen y no hay forma de escapar a la categoría. Ese vamos a verlo en el próximo capítulo porque ya no alcanzamos. Ya nos pasamos del tiempo, pero vamos a terminar el tema. Entonces, la forma correcta de ocupar el Estado no es ganando las elecciones. La forma correcta de ocupar el Estado digamos, hacer una sinergia con el Estado. Incluso tal vez podría decir que se hace como mitosis con el Estado. ¿Ah? Se ingresa, se juntan estas células. Tú vas creando el Estado fuera del Estado y luego lo metes al Estado. Así se hace. Así se ha hecho y así se hará. Bien. Así lo hicieron las feministas y que hoy en día controlan el Estado, así lo hicieron los comunistas que hoy en día controlan nuestro Estado, aunque mande Piñera. Nosotros, imagínate, nosotros votamos por un presidente más o menos de centro derecha, un poquito más tirado para el centro, que hoy en día se comporta como si fuera comunista, pero todo el aparato del Estado, o casi todo el aparato del Estado, ¿no es cierto?, incluía las bolsas, ¿no es cierto?, de cancerosas de las que hablábamos, son ocupadas por los comunistas, porque ellos ya reemplazaron el Estado que nosotros teníamos con el que ellos construyeron fuera, a través de la infiltración funcionarial. Los jueces son comunistas, los fiscales son comunistas, los ratis son comunistas, los ministros son comunistas, bueno, los ministros de Piñera, algunos nomás, pero para abajo, puro Belolio, por ejemplo, es comunista y Osandón, pero bueno,
Pero, claro, y te infiltran el partido también. Pero todo el funcionariado, ¿no es cierto?, de los servicios, los directores de los servicios todavía siguen siendo de extrema izquierda en el gobierno de Piñera porque Piñera no tiene gente para meter ahí, no tienen personas. La derecha no tiene gente que quiera trabajar en el Estado. Entonces, ¿cómo vas a tú a esperar que el Estado eh, sea un reflejo de tus valores si precisamente no has querido ocupar lo tuyo y has dejado que otros lo ocupen? Bueno, me pasé muchísimo del tiempo, les mando muchos cariños, abrazos y saludos. Mañana continúo, de verdad que mañana continúo, la verdad es que estuve 2 días bastante mal, me sentía pésimo y además estaba aprovechando de leer la Biblia que hace rato que no le echaba una ojeada buena. Así que los tengo para mañana y que tengan todos ustedes una excelente día jueves. Y recuerden, mañana hay caravana a las 5:30, algo así. No sé bien dónde van a partir, pero si buscan en las redes sociales, demás que lo encuentran. Caravana del rechazo. Sigan ahí. Caravana del rechazo. Rechazo a las cuarentenas, rechazo a la nueva constitución, rechazo a la violencia de la izquierda en Chile. Un abrazo. Chao, chao.